realmente amigo. Y hoy un realmente amigo totalmente diferente porque nos vinimos a casa de Chicken House. Chicken House, orgullosamente hondureño, uno de nuestros patrocinantes. Y orgullosos nos encontramos nosotros de tener esta gente que con ejemplo, con visión, con palabra de Dios se han levantado en una cadena de restaurantes, pero orgullosa. Pero ahora sí nos vinimos a hablar con Aquí estamos. ¿Verdad que qué placer tenerla aquí? Bienvenida. Pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido estar ahora aquí donde estamos. Porque encontrarnos en este sitio con ustedes aquí, la verdad que eso es un orgullo de eso. Vamos a contar un poco de nuestra historia, cómo empezó Chicken House. El Chicken House empezó hace, digamos, 10 años, ya como una compañía, y hace 13 años pues empezamos en un primer. Con una visión. Empezamos en un primer porque a raíz de la necesidad que uno a veces tiene en la vida y uno ora a Dios y pide a Dios dirección, pues a mí a raíz de que cortaron mi esposo y yo quedé sola en este país con mis 3 niños pequeños, yo le oraba mucho a Dios que cómo podía sobrevivir con un sueldo que tenía en una empresa que ganaba $800 al mes. ¿Al mes? Al mes. En la Google trabajé y a mí mis gastos eran de $2,000. Entonces, a raíz de eso, pues, Dios le da a uno la sabiduría y usted sabe, uno clamando a Dios, Dios siempre lo guía. Y yo le decía, Señor, guíame, ¿qué puedo hacer para sobrevivir en este país con 3 hijos? Porque mi esposo fue deportado. Entonces ya vine yo y empezamos a hacer tamales y empecé a vender tamales por las calles con un primo. ¿Cómo llega para las personas que confirman que es un pulguero? Es Un mercado de segunda mano. un premarket que le llaman el pulguero. Ajá. Es un premarket, la premarket tropicana. Bueno, ahí yo le voy a decir algo muy maravilloso. Yo siempre iba a orar en la mañana a las 6 de la mañana. Yo me acuerdo ese día que no lo puedo dejar de testificarlo. Porque yo ya estaba en una etapa de que yo decía, Señor, ¿cómo sobrevivo? Yo ya no podía, que tenía tanta necesidad. Dios nunca nos faltó, siempre tuvimos, pero deseamos tener una vida mejor. Entonces yo le pedí al Señor y esa mañana yo me madrugué a orar, un sábado por cierto. Y ya era un día que yo desde que salí de la iglesia, yo salí llorando, llorando, y yo le dije, Señor, dígame qué hago, para dónde camino. Y Dios me hizo sentir en mi mente y en mi corazón, ve al pulguero, y ve al pulguero, y yo venía llorando en todo el camino desde que salí de la iglesia, porque era una presencia bien maravillosa que hubo. Y entonces me decía, entra al pulguero, y yo le decía, no. Y el Señor, entra al pulguero, era que a vos, yo le dije, no, era una voz audible del Padre, que cuando Dios te habla, como todos tenemos que tener una manera de cómo escuchar a Dios, cómo hablar con Dios, y sabemos cómo cuando Dios nos habla. Pero ese es en cada uno de nuestras vidas, que cada quien busca cómo escuchar la voz de Dios. Y yo de verdad he sido muy afortunada, muy privilegiada por parte de Dios. La misericordia de Dios me alcanzó, puedo decir, y después de Dios nos alcanzó a toda la familia. Pero la cosa es cuando era la tercera vez que Dios me dice, entra al pulguero, yo voy esa 36 y yo dije, no Señor, yo no voy a entrar ahí. ¿Qué le hacía decir que no iba a entrar al Porque yo al ya mercado? había ido y entonces me había ido mal porque yo fui una vez y me dijeron que había un puesto, pero yo quería ser bien, entonces yo dije, no, en lo que busco permisos y todo, el puesto lo agarra. Cuando yo vuelvo al Primark me dicen que no, que ya no hay espacio para mí. Cuando Dios me dice que sí vaya, yo le digo que no porque yo ya había ido y me decían que no había. Y cuando yo voy frente a este lugar, el timón me lo hicieron así. No sé. Yo sé que el que no conoce a Dios y no sabe esto, no lo va a Pero era entender. una fuerza divina que la movía hacia allá. Claro, no, es que mi timón me lo giraron. El volante del carro. El timón de mi carro Claro, me lo es giraron que- para dentro del Primark. O sea, entra o entra. Y cuando yo entro y empecé a pedir perdón a Dios, empecé a llorar. Que cuando yo me paré en aquella ventanilla de la chica que me atendió en el Primark, le digo yo, ¿tú tienes algo para mí? ¿Qué necesitas? Yo necesito un puesto para vender comida. Sí, tengo, me dijo. ¿Pero tú estás lista? Sí, estoy lista. ¿Qué? Es que ya Dios me había dicho que lo tenía que hacer y yo todo le dije sí. Y me dijo, ok, empiezas mañana. Empiezas mañana cuando me habían dicho que ya no había. Y entonces empiezo el día de hoy.
soluciono para mañana y otro yo amasar harina y a todo. Bueno, todo fue tan rápido y el tiempo ¿Y pasó. cómo decide que lo primero que quiere hacer es tamal? Porque era lo que sabía hacer y le habían dicho que Lo primero que hacíamos eran tamales y después, bueno, en el primer que ya vendía la paliada, pero con lo que yo empecé fue con los tamales y los vendía en la calle. Yo caminaba con mis 3 niños, los metía en el carro porque los niños de aquí no los puede dejar solos. Entonces yo caminaba con mis hijos dentro del carro, yo abría el tonón del carro y ahí vendía mis tamales. Y yo le decía tamales y la gente me compraba, pero cantidades y yo rapidito terminaba mis tamales, era algo mágico, ¿verdad? Y al día siguiente, El día siguiente me tocaba ir a trabajar. y tenía los hijos pequeños. Sí, yo trabajaba de lunes a viernes aquí En la tienda. en la Goodwill, en la tienda, pero que yo costuraba. Yo trabajé 11 años en esta empresa comercial. Muchas veces me quisieron dar como un puesto, yo nunca quise. Me hicieron poner de manager o que si no, yo nunca acepté eso, pero sí porque ya Dios tenía planes. O sea que el Flea Market era viernes, sábado y domingo. No, solo era sábado y domingo. Sábado Yo y hasta el domingo. viernes trabajaba en la Goodwill y ya el viernes en la tarde salía a comprar, el sábado A producir. producía y ya en la tarde salía a venderlo. Y si me sobraba algo o a veces hacía para 2 días, el siguiente día iba, pero si no yo me iba para la iglesia en la mañana. Después de los 11 años se dedicó solamente al tema de los A los tamales, primero a los tamales y después, como le dije, el Señor nos proveyó para el Flea Market Tropicana, donde empezamos ya con un camioncito de comida. Empezamos sin camión ni nada, como le dije, que fue algo imprevisto que Dios permitió que entrara sin tener nada y sin solo decir sí, sí, porque Dios lo ordenó. Fueron 3 años en el Flea Market de proceso. Fueron 3 años. Después de esos 3 años, Dios nos proveyó un lugar en la 14 y la 17. Pero antes de llegar ahí, usted quería decirnos que Le quería decir que pasó algo muy difícil porque aquí está, ella lo sabe, a nosotros tuvieron mucha envidia. Le voy a hablar de la envidia, de que mucha gente nos quiso hacer daño, nos hicieron mucha brujería, pero que en todo eso Dios estuvo con nosotros, habían 2 personas que tenían envidia. ¿Por qué? Porque desde que nosotros entramos al Flea Market, nosotros vendíamos cantidad, era que la gente llegaba por el olor, y me fueron a poner a un lugar, allá al final donde ya no había más nada, lo que había era monte. Elizabeth, ¿qué les hacía? Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente la gente impulsarlos, porque cada vez que alguien te pone un pie, Dios te hace que tú camines 2. ¿Me entiendes? Porque sinceramente todo es el propósito de Dios. Creo que todo lo que pasa es por algo. Realmente la gente se puede querer levantar, pero son instrumentos. Cuando somos hijos de Dios, todo es un instrumento de Dios, porque lo que hace es avanzarle para que nosotros no perdamos la visión. Ciertamente, humanamente, nosotros nos podemos entristecer por las acciones de las personas hacia nosotros. Pero realmente cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios, todo obstáculo es para levantar un peldaño. Realmente porque pudieron habernos querido, o de repente Dios usa siempre las cosas para tu favor. Porque en un crecimiento tiene que haber un aprendizaje, porque si no aprendes, ¿cómo creces? Un proceso. Y un proceso. Tiene que haber un proceso. O sea, la escuela entonces fue el Flea Market de 3 años. Esa fue la escuela fuerte. Fue una escuela fuerte que El proceso. realmente yo aprendí de ella, realmente ella como yo realmente soy lo que ella me ha enseñado a hacer. Y Dios se perfecciona en ella. Realmente yo tengo Ese ese es el ejemplo, verdadero legado. el ejemplo, ¿verdad? Entonces realmente al impulsarla nos ayudamos. Hubo un tiempo que fuimos solo mujeres solas, porque inclusive en ese tiempo mi esposo no estaba aquí. Entonces yo le ayudaba a ella cuando yo estaba aquí. Cuando Entonces, ella estaba, cuando yo porque había estaba tiempo aquí. que ella no estaba, yo estuve sola, Ujú. solo mí y mis hijos. Pero cuando ella venía, ella siempre me estuvo apoyando. O sea que fue un proceso que los integró como familia más todavía. Han sido Y procesos. siempre fuimos mujeres siempre. solas. Yo quiero Siempre. como ver eso, que realmente hubo un tiempo que fue ella sola y fuimos solas, Y después que tuvimos sola. familia indiscutiblemente, que en el proceso habían personas aliadas, ¿no? Pero fuimos Sí. solas, fuimos mujeres solas en un tiempo. Aquí hay algo muy bonito, señora Elizabeth. Es como el reconstruirse luego de una deportación de Ujú. su esposo, luego de que tu esposo también estuviera en Honduras, y ustedes como mujeres tomar la rienda de cabeza de hogar y decir, ahora, ¿qué hacemos?
Ahora vamos a Hay seguir que adelante. continuar. ¿Cómo salen del free market para establecer el primer negocio? O sea, ya Mire, Restaurante. yo siempre le oraba al Señor y pedirle, y siempre hubo una visión. Siempre supimos, por lo menos en mi corazón, siempre estuvo que yo iba a tener un restaurante. Bueno, pensé en un restaurante, pero Dios es tan bueno ¿Ahora cuántos que, son? ajá, ahora usted vea cuántos son. Prácticamente tenemos 8 localidades. Realmente son 9 con la 9, de, con una sí. que es de mi hermana, que es una sucursal. Ajá, pero ya son 9. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando nosotros llegamos a la 14, eso es algo muy bonito porque le estamos orando a Dios. Cuando llegamos ahí, la verdad, yo le voy a decir algo y rapidito. Yo le oré mucho a Dios y yo supe que Dios nos dio el lugar. Pero cuando yo llegué ahí, todo el mundo me decía, ¿por qué te viniste acá si aquí no se vende? Yo un día lloré porque un sábado yo vendí $8. Un día entero. Estamos practicando. Un dólar, $8 y lo que vendí fueron como unas sodas, creo. Y ese día yo me hinqué a llorar y oré a Dios y le dije, Señor, yo me puedo equivocar, pero tú no te equivocas. Y si usted me trajo aquí, usted no va a levantar. Y todos me decían, deja eso porque estás ahí. Y yo dije, no, porque mi Dios me puso acá. Y yo pienso que cuando Dios lo pone en un lugar, usted tiene que Ese fue el perseverar. primer restaurante que lo Ese fue el primero, que era una Realmente ventanita. Era una ventana, no era un lugar que No, tenía mesas era una para ventana. comenzar, era una Pero- ventana. Solo para despachar. Ajá, que Es. nos habíamos colocado 3 mesitas En enfrente. la calle enfrente. Y eso realmente fue una ventana. Yo le voy a decir, no importa el tamaño. Cuando La Dios bendición. tiene de bendecirte, no importa el frasco, como tú lo miras, si es pequeño o no. Lo importante es que si Dios te da algo, trabájalo. Amén, amén. Para Así la es. honra de Él también, ¿verdad? Porque Sí. hay que saber eso. Porque esa ventanita tiraba comida como una locura. La Eso gente se llegaba, volvió- mire, eso de vender $8. $8, porque ella lloró, ese día yo no estaba aquí. No, ella no Y ella estaba. me llamó, yo le dije, no, ella llamó a un hermano para que la animara, la animó mucho también Sí, el mi hermano. hermano me animó. En esa llamada, y yo le dije, no, es que esas son las llamadas que debe escuchar, las que Amén. le están diciendo que a pesar de cómo se mira, ahora hay algo más adelante. Y realmente Sí. esa ventanita llegaba a la gente con ¿Qué sus carros. hicieron para pasar de $8 a una producción más grande? Fe, Fe, Wow. creer. Fe. Qué bonita respuesta. Nada más. Fe. Y Creer acción. que cuando Dios lo planta en un lugar, claro, nosotros tenemos que ser diligentes. Y ahí estuvo la fe con las obras. Perseveramos Y y la actitud. continuamos y Dios le agradó tanto nuestra fe que después era el lugar que más vendía en toda esa zona. Y le voy a decir que cuando nosotros nos sacan de ahí porque venden la propiedad, yo lloré, Sí, nos yo sacaron de- lloré y Porque yo la no sa- propiedad era rentada. era Era rentada. rentada. Y la cosa es que cuando nosotros llegamos ahí a ese lugar le habían puesto 4 tablas. Yo no sabía que llamaba 4 Así tablas. le decía. ¿Usted sabe qué quiere 4 tablas? Un Que está solo. enterrado. No, que ya está Ajá, muerto. un solo, Que está muerto. Un lugar muerto. Era un lugar muerto. Y a mí me decían, pero ¿cómo tú estás aquí? Esto no sirve. Porque no era buen punto para vender. Para comida. vender. Según las Ajá. personas, pero después, cuando nosotros salimos de ahí, nosotros llegamos a tener una venta Increíble, exagerada que usted no tiene idea. increíble. La gente abría los carros en la calle, Con sus ahí mesas comían llegaban. y llevaban mesas al parqueo. Para Y comer. mire, ¿En qué hasta año 16 fue eso? personas. Ese fue en el 2019 y... No, el 2018. Antes del El 2018 fue. No. El 18 nosotros salimos de ahí para entrar a la 20. O sea, fue el primer chicken Bueno, house. fue cuando salimos, pero honestamente estuvimos 2, 3 años No, ahí. estuvimos desde el 2016. Ajá. Bueno, lo dieron el 2015 en octubre. Ajá. Exacto. Octubre 2015. Sí. Por ahora le estoy hablando de octubre de 2015 y el 2019 nosotros salimos Salimos de de ahí ahí. porque lo venden. Pero en ese trayecto del 2016 que ya entramos, pues estoy hablando de octubre del 2015, ya era los días más difíciles. Pero ya cuando entramos al 16 ya empezamos y subimos. Cuando nosotros salimos de ahí, nosotros era una venta, era un mundo. Y le habían puesto, yo no sabía que ahí le llamaban la minita de oro, porque a mí nunca me lo dijeron. Pero cuando nos vamos, la gente pasaba. Y
¿Y qué pasó con la minita de oro? Señora Altagracia, quiere decir que el nombre que tenía antes, 4 tablas de pasó muertos, a mina de oro. pasó a ser una mina de Le oro. cambiaron el Le sobrenombre. cambiaron el nombre. Cuando a mí me llegan Wow. a la 20, que es el lugar que después de ahí a los días del Señor, el punto 4, la gente dice, wow, todo el mundo quejándose, y la minita de oro, ¿por qué se fue? Y eso, pero era porque vendieron la propiedad. Y ahí entonces ya empezamos nosotros en la 20, que estamos enfrente. Sí, y realmente cuando, para no omitirlo, ¿verdad? Cuando estábamos ahí, de ese lugar realmente Dios proveyó Sí. para el punto 2 y el punto 3. O sea, Porque- de ahí se fueron Sí. se ampliaron tanto que se fueron a 2 puntos más. Sí, porque exactamente estando ¿En en paralelo, el punto, sí. Y ahí era, Realmente casi paralelo, pero no tan pegado, Sí, pero, bueno, pero sí. fueron pero ya creciendo. comenzó a ser creciendo. un local De, físico. de esa ventana pasamos al punto 2. Pero, Porque no ahí, ajustábamos. pero en el punto 2 pasó algo muy sobrenatural, le podría decir ahí. Porque ¿qué pasó? Un día nosotros estamos en una reunión, en los 15 años de una niña que queremos mucho. Cuando nos llaman, venga, la empleada llorando, nos vinieron a cerrar, llegó la policía y cerró todo. ¿Y por qué cerraron? No sé qué buscaban, que vendían licor al lado, atrás, en la parte de atrás. Pues cuando nosotros vimos eso, dijimos nosotros, pues aquí hay que buscar rapidito otro lugar porque tenemos que irnos. Ahí es donde, mire, ya teníamos la 32 porque la estábamos arreglando. ¿Qué le quiero decir? El punto 2, a raíz de que cerráramos una semana la 14, los clientes de ahí llegaron al punto 2. Ajá. Mire, eso lo hace Dios. Fue una semana. Y esa semana nosotros no perdimos de vender, sino que levantamos el punto 2, porque en verdad nosotros estábamos buscando como que la gente del punto, de la ventanita que era en la 14, moverla al punto 2 porque ya no podíamos. Ya el punto 2. Terminó siendo una técnica de mercadeo. O sea, Así terminó mismo. siendo esta semana que estuvo cerrado aquí, la gente Ajá. migró al otro para conocer el segundo Y restaurante. empezando el segundo, porque ese todavía no lo habíamos abierto. Wow. Es más, lo abrimos con la necesidad de que necesitamos venderle al cliente, pero eso lo hace Dios. Yo lo tomé como que Dios Pero dijo. hablemos ahora de cómo hicieron esa inversión, cómo se prepararon para crecer de vender La en la ventanita. maleta del carro a tener ahora 9 puntos. Pero ustedes tienen que creerle cuando se lo diga. Sí. Ok, estamos Porque, preparados. porque humanamente cualquiera no lo va a creer. Va a decir, esta mujer está loca. Yo le voy a decir algo honestamente, y por eso le decía es paralelo. De esa ventana, De esa ventana. Dios nos bendijo de una manera increíble a la gente que trabajaba ahí y nosotros, que incluso hay personas que laboraron con nosotros y todavía están en la compañía a este tiempo con O sea, nosotros. tienes los 13 años creciendo. Exactamente. Ahí está, Y de esa ventana se abrió el punto 2 y Dios proveyó para el punto 3, tres. que es uno de los puntos también grandes como este. Y hasta Pero con 4. realmente que nosotros También fue 4. empezamos, yo le voy a decir algo, nosotros empezamos a comprar, a pedir, teníamos el local y no nos poníamos a ver cuánto teníamos. Sí. Nosotros íbamos sacando Yo lo que siempre Dios recuerdo haría. que luego tú me dices, esa puede ser que ese dinero no esté en mi bolso, pero en el de Dios sí está. Así mismo, Un porque acto de fe. realmente Así yo es. le voy a decir algo, cuando nosotros terminamos el punto 3 y nosotros nos sentamos a sumar, yo le dije, No lo podíamos esto no es de creer. creerlo. No lo podíamos creer. Porque nosotros no es que usted, que yo decía tenía 10,000 en el banco No. y iba a ir a comprar. No, No había. nunca, no es que lo teníamos. Es que actuábamos en fe y veníamos, ¿sabes qué? Voy a darte esto. Pero no teníamos para el mueble, no teníamos para la nevera, no teníamos para la cocina, para la Claro. estufa, no teníamos. Para adecuarla a la ocasión. Ajá, pero era un paso a la vez y Dios proveía. Y Dios- Nosotros mismos hemos sido testigos porque el punto este que estamos actualmente, Correcto, que es el el último que se ha abierto, ¿no? Ujú, el Pember Que es Park. bellísimo, que es súper grande, lindo, después hacemos una toma para que lo veamos. Fue un acto de fe también y fue como un milagro de repente, fui testigo Exacto. personalmente de esto. Y Usted Carla, fue tú también. Sí, en este proceso de haber acompañado en este último paso, hemos visto cómo han crecido, cómo se volvieron empresarios. Carla, y no era este el local, porque Correcto. en realidad nosotros teníamos un appointment para ver El un local en de otro enfrente. mall, En el enfrente. local del No, frente. por- y era muy curioso porque honestamente yo venía y yo tenía una cita con él que no tenía, porque él me dijo, él estaba en su casa, yo iba a ver un local enfrente, del cual yo iba a pagar un derecho. Y en mi mente, yo ante los ojos de Dios, él me dijo a mí, es a las 9 de Elizabeth el lunes, y él el lunes en su casa, pero es que Dios ya tenía el local. Porque yo Amén. tenía una cita, pero con que Dios me había hecho, no me la había hecho Amén. Kenny. Es
Me la había hecho Dios, porque Dios dijo, yo no te tengo ese, tú no vas a pagar derecho por ese local. Yo te lo voy a dar y te lo voy a dar con un bono extra. Y apareció este de repente. Y apareció ¿De este repente? porque yo venía aquel, pero yo pasé la calle. Yo paso la calle, llamo y me atienden como que yo tenía un apoyo. El apoyo me lo ha hecho Dios. Y con un bono extra, realmente, porque allá yo iba a pagar un derecho, aquí yo no pagué derecho. Que hay cosas que la gente no lo cree, nada más. Pero yo sí le creo a Dios. Y yo he sido testigo de las maravillas que Dios hace. Que Dios de la nada levanta a Pero quien ¿cómo Él- se prepararon para ser empresarios? Esa es mi pregunta. Es que el aprendizaje lo da Dios. Realmente, Dios te sí, llama a forma. honestamente yo le voy a hablarle por mí, esta es mi mamá. Yo siempre he estado a la par de ella, siempre, y lo voy a seguir estando. Honrar, ser cabal, ser honesto, ser derecho, primero ante los ojos de Dios y después a sus autoridades, a la gente que confía en usted. Eso tiene un premio. Dios no se puede quedar sin darle algo a alguien que tiene que ser cabal, así no nos gusta. Pero porque es fácil querer crecer, pero ¿a qué costo? ¿Y a qué nivel del aprendizaje? Porque se Exacto. cae muchas veces, hay muchas cosas. Exacto, hay que saber caminar la línea estrecha. Porque a veces puede verte una ancha, ¿no? Confiar. Pero no, nosotros tenemos que saber como hijos de Dios, y realmente Dios nos llamó a hacer luz en la tierra. Los hijos de Dios tenemos que resplandecer. No importa quién te quiera opacar, pero si eres Dios el que te manda, ¿no? Y casi siempre, pues yo he tenido el aprendizaje, como yo le digo a mi mamá, honestamente yo soy una de las más pequeñas. Esto es un negocio familiar, quiero decirlo. Nosotros, nos miran a nosotros dos nada más aquí. No somos solo nosotros dos. Sí, aquí hay un montón de Aparte de eso, hay hermanos míos por detrás, que todos son una parte importante de este sueño, que realmente no queríamos No aquí. cabemos. No cabemos todo. El personal, que es el brazo fuerte, sus colaboradores, realmente es algo que usted debe darle el mérito, porque realmente nosotros podemos, primero es Dios, la cabeza, de ahí seguimos nosotros que somos las extremidades de este cuerpo. Y realmente cada empleado, cada persona que colabora para este lugar, Dios los ha puesto con una visión, con un propósito. Y realmente sé, y yo agradezco eso. Agradezco al que está, al que estuvo en un tiempo, porque hay muchas personas que hoy no están, pero que todavía aportaron en su tiempo y todavía se acuerdan. Todavía me escriben, a pesar de que ya no están conmigo. Siempre me escriben y digo, queda una semilla. Y me gusta que esas personas han crecido, porque yo siempre les digo, esto es un aprendizaje. Dios da una bendición maravillosa. Terminando de cerrar la pregunta de Carla, porque claro, lo visualizo, después de estar caminando por la calle vendiendo o en el estacionamiento de un garaje, un solo día. vender $8, ¿cómo cambiar la mente? ¿Cómo volverme un empresario para administrar y llevar 9 restaurantes Saber sólidos administrar, grandes? porque esto es De esta manera. invertir en todo el sentido de un negocio. Sí, yo entiendo porque esa pregunta muchas personas se la hacen. Como de la nada, de ver a esa mujer en la calle vendiendo con tamales, ahora venga a decirme, casualmente antier me estaba diciendo mi hermana, hay cosas que hablé con mi hermano que él siempre me daba ánimo cuando yo hablaba con él y me dijo, hermana, usted sabe una cosa, mírese cuántos años usted trabajaba en una Google y cuánto ganaba y ahora usted es una tremenda empresaria y quién lo iba a creer, me dice. Pues mire que ni yo a veces me lo creo, le digo, porque yo la verdad nunca me esperé tanta misericordia de Dios, le digo yo, porque yo sí sé de dónde yo vengo, desde lo más bajo, pero sí algo que sí sé, que Dios quiere levantarnos y Dios nos ha levantado, porque aquí solamente es la mano de Dios. En todo, yo le voy a decir una cosa, nunca haga, por lo menos voy a hablar por mí, yo nunca hago nada si no le oro a Dios, nunca hago nada si no le pido confirmación a Dios. Es más, yo voy a decir que a veces soy muy atrevida con Dios, que le pongo condiciones a Dios. Y le digo, si es esto así o sí así, es así. Voy, si no, no. Y si no, no voy. Vaya, cuando ella, este local se lo dieron, yo tuve una visión 3 días antes, pero yo me voy para Honduras. Yo a ella no le comenté lo que Dios me mostró, pero si iba con Karen en el carro y yo voy manejando y Dios me muestra un local grandísimo y me dice, Señor, tu local. Y le digo, Karen, viene un local grandísimo. Y me dice el Señor, ¿y no vas a pagar derecho de llave? Ahí está mi otra hija, la mayor.
Karen, no vamos a pagar derecho a llave. Di amén, di amén. Pero yo voy manejando un carro, que es Solo algo como mira. una locura que cualquiera puede decir. Una llamada. Eso yo no lo voy a creer. Y después me dice el Señor, y te van a dar meses de gracia. Cuando ella me llama, que está este local, ¿qué te dije? Di esto, esto y esto. Y si estas 3 cosas te dan, ese es. Y si no, no. Ya tenía una dirección. Ya tenía había, una dirección. pero vamos a que yo a ella no se lo comenté. Y aún, yo no le dije la visión a ella. Yo le dije lo que ella iba a pedir. Yo le dije, cuando te veas con el dueño de ese local, tú le vas a pedir esto. ¿Sí o no? Aquí está ella. Y ella no sabía la visión que Dios me dio. ¿Qué le quiero decir? Dejarnos direccionar por Dios. Esa es la clave. Es la clave del éxito. Es donde usted tiene que... Bien, honramos a Dios en todo. Si Dios es primero en nuestras vidas y usted le da el primer lugar a Dios, yo le aseguro que aunque el diablo se le atraviese como le atraviese, usted va a escalar. Porque sí se atraviesan los problemas, los conflictos, Claro, como le dije, No es como que no los hemos tenido brujos, como obstáculos, no es mil que hemos tenido cosas. obstáculos, No es claro que todo que así, sí. nos sentamos y ya está todo hecho. Hay días que yo me he sentado y he llorado y no me han visto. Hay días que no he sabido qué hacer. Hay días Ahí vamos. que estoy con Dios, pero soy humana. Y hay días que me siento, no le voy a negar que no, que dice uno, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Esto. Pero en todo momento hemos visto la mano de Dios. Y indiscutiblemente, honestamente, si me preguntan, si tenés una preparación académica para lo que Dios te puso en la mano, académica no la tengo. Pero tengo la sabiduría, el entendimiento y las directrices que me ha dado Dios. Y eso es porque realmente a veces hay personas que se limitan o hay personas, es muy bueno tener un título. Todo el que puede estudiar que lo haga, está muy bien, es mejor, ¿no? Pero a veces algunas personas nos limitamos porque de repente decimos, dejamos de creer en nosotros ajá, mismos, porque en esa no, yo visión. no tengo esta capacidad. No he estudiado esto. No puedo porque no tengo esta carrera hecha. Yo le voy a decir algo, honestamente tenemos una planta de 120 empleados y realmente ella me ha dado el trabajo de manejarlo y no es porque tenga un título para hacerlo, pero la sabiduría que Dios nos da, el entendimiento y la fortaleza es Dios, la dirección de Él. Porque invertir en negocios en este país no es cosa fácil. No. Hay condiciones, hay formas de crecer. Ahora ya tienen 9. Ir ahora a visionarse, ok, ¿cómo Ahora hacer sí. de esto un sistema de franquicia que es lo que viene? Exacto. Y Mira, yo ahora le voy- capacitarnos cada día más, porque yo le no voy- es porque no estábamos capacitados en un tiempo, no es que ahora no lo vayamos a hacer. Sí, Entonces correcto. lo estamos haciendo porque Para estamos crecer. creciendo. Exactamente. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Hemos hablado de un principio, pero ahora hablemos de mantener. De mantener una planta y seguir creciendo. Porque, claro, el simiente es bien difícil. El mantenerse en estos tiempos es peor. Sí. ¿Por qué? Ahora tenemos compromiso con el cliente, número 1. ¿Cómo usted va a poder con todo esto? Y mantener la calidad, y mantenerlo que todo. sepa Pero ¿qué igual. les puedo decir en esto yo? Bendigo a Dios por la vida de ella, por la vida de cada uno de mis hijos. Bendigo a Dios por el esposo de ella, porque hay 2 personas que sí manejan, que son los administradores directamente, ella y su esposo. Sí, yo fui al principio, pero si me preguntan, yo ahora descanso. ¿Y en quién descanso? En ellos. En todos los empleados que tenemos. Claro, yo toda mi vida estoy clamando a Dios, pidiéndole a Dios dirección y que le dé sabiduría a ellos, porque la sabiduría viene de Dios. O sea, todo viene de Dios. Nada viene de nosotros mismos. Entonces yo bendigo a Dios, de verdad le digo, y le doy gracias. Y sé que vamos para más porque Dios lo ha dicho y yo sí creo en lo que Dios dice. Yo creo en la palabra, yo creo en lo que Dios me da y dice, las bendiciones te alcanzarán. Y si usted sabe que las bendiciones de Dios la van a alcanzar, pero ¿por qué tengo seguridad yo que me van a alcanzar? Primero que nada, la misericordia de Dios con nosotros. Segundo lugar, Dios conoce el corazón. Dios sabe quién en verdad lo ama y quién no. Y yo le voy a decir, todo esto es del Señor. Nosotros administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso tratamos de que todo sea excelente. Lo mejor que usted mira es porque Él parece. Exacto, porque los negocios de los hijos de Dios deben de brillar. Debe. Porque Dios es un Dios de excelencia. Entonces, por eso nosotros cambiamos concepto.
empezamos poco a poco a ir creciendo. Realmente no empezamos así de bonito, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Fue un Cada vez crecimiento. fue ampliándose cada Exacto. persona en la especialidad que tienen, el que decora ahora el espacio, Exacto, empezamos a conocer personas. a entender Yo más poco a poco también de empecé a real estate. añadir. Claro, Exacto. tuvimos información, nos informamos, vimos cómo eran las posibilidades de crédito con Rosana, que fue nuestra lender en ese momento, ayudarnos a entender también qué podía haber, qué más no podía haber, cuándo era el momento adecuado para hacer esa última transacción. Y hoy en día podemos ver los frutos, y hoy en día cada vez que visitamos uno de estos restaurantes vemos impregnado el amor, el orgullo hondureño, como dice el eslogan. Nosotros estamos muy honrados de tenerlas hoy en el programa. Realmente, amigos, hoy se nos hizo más largo, pero este testimonio era digno del tiempo que nos hemos quitado. Falta mucho más por contar, de repente hacemos un segundo capítulo, Carla, pero gracias, señora Tamira, gracias, Gracias a Elizabeth. No, para mí fue... Una dosis de aprendizaje, de fe. De fe. Esto es fe. Exacto, exacto. Es de Esta, creer. número uno, la fe. Lo que tú crees, en quién tú has Y la creído. certeza que lo iba a lograr. Ajá. Pero esa es la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no estás viendo en el momento, pero lo que tú vas a ver después. Cuando lo crees, todo es posible, pero lo puedes creer, dice la palabra. Y aparte la visión que Dios nos da. Sí. Yo sí quería cerrar un poquito con eso, realmente porque una de las visiones, a veces muchas personas me dicen, ¿a usted le gusta lidiar con tanto personal? No es fácil. Cada uno es una personalidad. Son 110, 120, si no mal me cuento ahora, porque éramos 100, yo creo que como, Sí, como éramos 120, 100. es una planta de 120 empleados. Pero sabe que yo amo mi trabajo y le pido a Dios. La visión es crecer para impactar más familias. Amén. Han ¿Por sido qué? O sea, es duro porque es también saber que no solo que esto mantiene a tu familia, sino que mantiene la familia. La de familia cada uno de 120 familias. Claro. de cada colaborador. Sí. Y realmente por lo menos yo lo siento así. A mí me encanta, ya les digo, realmente uno en este proceso aprende muchas cosas, ¿no? Pero impactar familias, impactar mesas, impactar en nuestros países. Cada vez que yo escucho a mis empleadas, las muchachas que trabajan, terminé mi casa, hice esto, hice lo otro. Realmente es Dios, Que la es el mover el bendición motor. fluye a través de cada uno de Exacto. nosotros. Entonces, esa es una visión que realmente nosotros, como la visión que Dios te dio a ti, impacte a familias, porque hay personas que quieren solo pensar en ellos. Y no solo eres tú. Es que Dios te sobreabunda. mandó a eso, a que seas luz y que podamos, y que realmente todos crezcamos. Y eso hace la diferencia. Bueno, hoy nos No hay vamos más nada que impregnados de decir. fe, impregnados de visión, impregnados de este sabor hondureño. Gracias por tenernos aquí El sabor que atrae. gracias por tenernos aquí en Chiquejao. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad que es un orgullo hispano saber cómo Espectacular. han... En este mes de la herencia hispana no había mejor testimonio que todo se alineara para darlo. En estos momentos que para todos no es secreto, el tema migratorio está puesto en viva. Son muy bonitos. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias y a con cada uno de ustedes. los seguidores. Gracias. Gracias a todos. Hoy llegamos a nombre de Chiquejao, orgullosamente hondureño. Hondureño. Milagro Pérez Legal se pone en tu lugar. También 4x4 establos. Nuestros amigos de Broker LLC. Apple Towers. Y Blind Miami. Blinds Miami es más difícil. También a Carol Organize y así nos despedimos. Bye bye. Bye.